Pues la verdad es que nosotros, yo pienso que hemos estado dominando más o menos la situación, el juego, pero no hemos creado ocasiones. Entonces el fútbol, si no creas ocasiones, no hay gol. Hemos tenido en la primera parte un par de contraataques buenos, la toma de decisión ha sido, no hemos elegido bien la situación. Y en la segunda parte pues hemos salido más dominando, más teniendo posesión de balón, más intentando crear, hemos intentado entrar por las dos bandas, pero bueno, un error en la marca, pues ha propiciado el gol de ellos, luego lo hemos puesto un poquito nerviosos, ellos han envalentonado. Y bueno, si va a ser justo, quizás el empate hubiese sido... Es muy balsámica, diría yo, ¿no? Bueno, más que balsámica, el bálsamo todavía no lo tenemos porque estamos ahí, pero era imprescindible para seguir en la lucha, ¿no? Para seguir donde estamos. Y son 3 puntos que el equipo lo va a notar anímicamente. Tenemos que ir mejorando cada vez más, no tenemos mucho tiempo, pero me imagino que hemos mejorado un poquito con respecto al partido de la semana pasada y seguiremos mejorando, estoy convencido. Pero ahora lo importante era eso, eran los puntos y estamos ahí, estamos a 2 puntos de las Macellas y hemos superado en 2 puntos, me parece, al quinto del otro grupo, o en 1 punto, al quinto del otro grupo, y ya estamos un poco dentro de los objetivos que nos habíamos estado marcando. Bé, de fet, l'equip ha treballat des del primer minut fins a l'últim amb una gran intensitat. Es que particularmente yo no entiendo fútbol de otra manera. Seguir así, luego se pueden errar, se pueden tener errores de técnicas, errores que son humanos, pero de actitud no puede haber errores. La actitud del equipo tiene que estar intenso desde el primer minuto hasta el último y tiene que saber que nos estamos jugando, pues eso, estamos jugando en la categoría que el Tàrrega merece como institución conservar como mínimo. Bé, la llàstima està